el otro trimestre cuando empieza, la otra clase. Yo creo que dentro de 3 semanas, no creo que tanto. Mire, creo que yo para la tercera semana de junio, creo que yo que comienza. No nos han pasado el cronograma, pero más o menos esos son los tiempos. Bueno, vamos a tener 3 semanas de vacaciones. Sí. Aproveché estas 3 semanas, creo yo que son más o menos las que vamos a descansar. Ay, sí, gracias a Dios. Más encima ahí terminamos Nuevo Testamento con el próximo ciclo. Sí, ay, parece mentira, chama, ahí mi madre. Y después descansan hasta enero. Después descansan hasta enero. Sí, señor. Ay, qué ricura. En enero otra vez, ay, Dios mío. Sí. No sé dónde estaré por ahí en enero, bueno, Dios me dirá. Usted es una mujer global en cualquier parte del mundo. Ay, bueno, para la gloria de Dios, mijita. Amén. ¿Qué te iba a preguntar? Ahora se me olvidó el dato que te iba a preguntar algo, pero no han calificado la clase de la novela. Mira, la verdad que la está calificando Mari, yo no he entrado a la plataforma. Yo le iba a preguntar a Henry a ver si había entrado, pero yo entré y no aparece sin calificar. Que iba a aprovechar el día de mañana y ahorita que terminemos la clase para hacer esas evaluaciones. Sí. Me dijo, de hecho, Omar y yo tratamos ayer de enviarla y no pudimos, porque no, la parte por donde que siempre la aprendimos como tal, no la consigo, y llamé a María, estaba en el grupo de cuidado, y hasta donde me envió, cuando le doy ahí, me envía a la tarea anterior, pues. ¿Y a Iriani? ¿Le preguntaste a Iriani? No, madre, porque cuando me llegó, estaba en el trabajo y estaba muy complicado, entonces imagínate. Mándesela por correo. ¿Por correo o por WhatsApp? Yo se la estoy enviando cuando no puedo porque me agarra siempre la hora, entonces para que no me llegue tan atrasada, porque tardo más en ver cómo es que mando esa junto, esa broma. Yo voy a practicar, yo lo sé. Vamos a hacer toda esta misma plataforma. Sí, me dijo, vamos, mándamela por correo, pero después de dale, bueno, sí logro mandarla, pero a veces me agarra la hora tardía, pero sí. Lo ideal es la plataforma y a partir del próximo término, si no vamos a tener acceso sino solo a plataforma, porque recuerden que este era el programa piloto y ya se supone que estamos pilas para el próximo. Sí, pero esos formatos que mandan no están aptos, son muy pequeñas para uno, tiene que uno editarlo y eso. Acuérdate que los cuadros que mandamos son un modelo, pero ustedes pueden desarrollarlo, no tienen que desarrollar la tarea dentro de ese formato. Ustedes lo pueden adaptar. Yo lo puedo hacer sin cuadros. Yo paso demasiado trabajo con esos cuadros. Yo lo puedo hacer sin cuadros. Yo sí paso trabajo. Yo lo digo. Que los mandan de modificado. Bueno, todas esas observaciones es bueno que nos hagan llegar porque como hay que adjuntar a la plataforma, entonces son, me imagino, cambios que vamos a ir ajustando. Porque antes era como el envío era el correo, no habían esas limitaciones, sino solamente de peso y tamaño, pero ahorita las limitaciones son otras. ¿Cómo estás, Naudi? Hola, buenas noches, ustedes. Voy a buscar la Biblia. Todo bien. Hola, buenas noches. Ya pueden adjuntar la tarea sin ningún problema. Les voy a pasar el enlace directo de donde se sube la tarea. Claro, les va a pedir su usuario y contraseña, pero ahí en ese link específico es donde tienen que subir la tarea 5. Yo la mandé después de tanta cosa. A mí me la subieron. Yo me metí en el programa de Omaira, ¿verdad? Y no pude, entonces me fui al mío y busca por aquí, busca por allá, seguir los pasos que María me dijo Iriani, cuando puedas colocarlo en el grupo para que los que páginas puedan subir. Me doy. Les voy a compartir la pantalla un momentito. Voy a buscar la Biblia. Acá, en el módulo 2, clase 5. Clase 5,
baja y aquí abajo dice tarea clase 5 y aquí está para juntar la tarea. A mí se me muestra distinto ahorita porque estoy como administrador, pero aquí dice agregar entrega y ahí lo pueden subir. Ahí no tiene problema de tamaño, ¿verdad, Irani? No. ¿Y por qué tenían dificultad para juntarla? Iriagni, vos sabés que eso me lo dijo ayer María, ¿no? Entonces yo seguí esos mismos pasos, pero me enviaba a la tarea anterior. ¿Entendéis? ¿Qué se hizo la mujer? Ahí Qué está. raro. ¿Ah? Qué raro. Sí, por eso que te digo que yo, todos esos pasos que vos acabáis de decir ahorita, yo los hice anoche, ¿verdad? Pero me decía, dale ahí la tarea y me enviaba la tarea anterior. No me daba para abajo. Pero ahorita pruebo. Prueba y me avisa cualquier cosa. Cualquier cosa, mañana estamos descansando. Podemos estar tranquilos hasta atrás mañana. Tienes todo el día para enviarla. Bueno, vamos a esperar un poquitico que nos falta Edis y Sebastián. Iriani. Clarín, ¿Sí? ¿tienes gripe? Voy a Sí. intentar compartir pantalla. Si eso se pone difícil, tú me Yo echas estoy una aquí mano. preparada. ¿Ah? Estoy aquí preparada. Exacto, porque como los muchachones aquí presentes, también paso trabajo con el tema del Meet, porque con Zoom me parece más sencillo. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a esperar un minutito más y empezamos a las 8:10. Son las 8:09. Bueno, vamos a orar para iniciar. Y los muchachos se incorporarán. Gracias, Padre, gracias, Señor, por nuestro nuevo día, por este espacio, por este tiempo. Gracias, Padre, porque el día de hoy culminamos una etapa, Señor, en nuestra preparación teológica. Gracias, Señor, porque has sido fiel, hemos podido estar, hemos tenido los recursos tecnológicos, hemos tenido los facilitadores, han estado los muchachos participando, pendientes, entregando sus tareas. Gracias, Padre, porque hemos hecho nuestro pedacito en tu obra, Señor, tratar de aprender de tu palabra, acercarnos, Señor, más a ti a través de tu palabra, en tratar de entender, de comprender estos tiempos que fue la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo, Señor, hizo tanto por tu obra. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por esta etapa de culminación. Te pedimos que bendigas esta clase que vamos a ver, a las cartas de Timoteo y de Tito. Te pedimos que sea tú, Señor, hablando a nosotros, a nuestros corazones, para que los mensajes que en aquel tiempo hicieron para tus servidores, también lleguen a nuestros corazones y podamos aplicarnos, Señor, en este tiempo. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, pedimos la bendición del Espíritu Santo y su presencia en este momento. Amén y amén.
Bueno, muchachos, vamos a tratar de compartir pantalla. Si no lo logro, bueno, ahí tengo a Iriani que me va a echar una mano. Vamos a ver. Iriani, la veo, pero no la puedo utilizar, no sé por qué. Dele abajito, hermana, allá abajo donde están como 4 cuadritos. 4 cuadritos abajito. ¿Aquí? No. Ajá. Sí, ahí por ahí. El que está al lado del menos. Ay. Al ladito del menos. Ahí va, por la manito. Al otro lado. Aquí voy. Al ¿No? otro lado. Ahí. Ahí. Aquí. Ya va, porque ahí no veo. ¿Aquí dónde? No, el otro lado, donde estaba el menos. Lo que pasa es que ese menos, aquí, no lo veo. ¿No lo ves? Ya le voy a No. enviar No lo tengo. No lo veo aquí en mi... Le voy a mandar un mensajito por el WhatsApp. Estamos en vivo, muchachos. ¿Ya? Porque ahí sí lo vemos nosotros. Ya va. Ya me abrí. Aquí. No, no lo tengo en mi cintillo. El otro lado. El otro lado. No lo tengo en mi cintillo, Iriani. Y nosotros sí lo vemos. Ah, pero yo no lo veo desde aquí. Ahí Bueno, pasó. Bueno, lo paso yo entonces. sí, porfa. No lo veo yo el cintillo aquí. No sé si lo tendrá arriba, no, abajo no lo veo. Bueno, échame una mano allí entonces, Iriani. Gracias. Voy. Me avisan si ven ahí. Ya voy a abrir el. ¿Ven la PPT o no? No, ya va. Voy a tener que compartir la pantalla completa. Me avisa si ahí la ven. Sí, ahí se ve. Perfecto. ¿Estamos listos? Bueno. Hoy nos toca ver las cartas pastorales, las cartas que escribió Pablo a Timoteo y a Tito. Timoteo y Tito eran colaboradores muy cercanos a Pablo. De hecho, dentro de sus cartas, él le hace saludos muy afectuosos, como le llama hijos, eran sus hijos espirituales. Y Pablo, en estas cartas, que son cartas personales, las primeras 10 cartas de Pablo que vimos eran cartas dirigidas a las iglesias, pero estas cartas son dirigidas a ellos, a las personas, a Tito y a Timoteo, aunque dentro de la intención de Pablo estaba que fueran leídas también en las iglesias, pero eran cartas que estaban destinadas a su labor como mentor de Tito y de Timoteo, a quienes Pablo había delegado unas funciones dentro de la iglesia que había plantado. Si quieres, le das, Iriani. ¿Puedes darle otra vez?
Ajá. Entonces aquí decimos que Pablo escribió 13 cartas, de las cuales 10 fueron escritas a iglesia, pero las últimas 3 fueron escritas a 2 personas, que son Timoteo y Tito. Y la idea de estas cartas era compartirles su sabiduría, animarles y también enseñarles a ser ministros y pastores efectivos. Recuerden que estamos hablando de la iglesia primitiva, eran organizaciones nuevas que no tenían una estructura y que se iban como moldeando a medida que iba pasando el tiempo y que cada realidad de cada iglesia era diferente. Puedes pasar la otra, Iriani. Esa es la imagen de los restos que quedan de la iglesia de Éfeso. Puedes darle a la próxima, Iriani, gracias. Entonces, aquí vemos que la carta, bueno, escrita por Pablo, él se identifica dentro de la carta y también identifica a quien está dirigido, que es a Timoteo. Se dice que la fecha aproximada del que se escribió esta carta es entre el año 62 y 64 después de Cristo. Después de la primera liberación de Pablo que estuvo preso después de Macedonia. La idea de esta carta, la primera carta a Timoteo, era para alentarlo. Pablo quería que él continuara siendo un buen ejemplo, que continuara manteniendo su conducta, su carácter, porque la misión que le había encomendado, que era ir a organizar, ir más bien a frenar un poco de situaciones erróneas que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso, iba a requerir que él se mantuviera recto en su carácter cristiano. El segundo propósito era capacitarlo para enseñar y administrar a la iglesia adecuadamente, atendiendo los problemas que afectaban a la iglesia de Éfeso, como eran la falsa doctrina, el desorden en la adoración, la necesidad de tener líderes calificados y el materialismo que también se había manifestado en la iglesia de Éfeso. Por favor, la próxima. Vamos a hablar un poquito de Timoteo. Timoteo era, cuando Pablo lo conoció anterior, era un joven que nació en Listra. Su padre era griego, no creyente en ese momento. Su madre era judía, creyente. Y desde muy pequeño tuvo la oportunidad de conocer de la palabra del Señor. Su madre y su abuela lo formaron en el conocimiento de la palabra del Señor. Él probablemente, dicen, se convirtió en el primer viaje de Pablo más o menos a los 20 años. Él ya tenía conocimiento de la palabra y él quedó muy impresionado porque Pablo, cuando estuvo en Listra, hizo una sanidad pública y eso a él le llamó mucho la atención. Se acercó a Pablo y Pablo, viendo el buen desempeño que tenía, porque ya era conocido, tenía buena reputación dentro de donde vivía, y su madre y su abuela también, vio en él que tenía potencial y decidió ser su mentor. En ese orden de ideas, Pablo invita a Timoteo a acompañarlo a su segundo viaje, ya estaba como a mitad del segundo viaje, y al tercer viaje. Y en ese recorrido, que más o menos dicen que estuvo mentoreando Pablo a Timoteo cerca de 9 años, él lo fue formando, él le fue enseñando la palabra, pero también fue formando su carácter y fue como creando en él ese amor por el ministerio. Por eso, por conocer a Timoteo desde hace tanto tiempo, es que le confía la delicada tarea de ir a Éfeso a tratar de enfrentar las situaciones que tenían con una cantidad de personas que habían infiltrado la iglesia. Éfeso era una iglesia importante, muy importante, y era una iglesia grande. La siguiente. En la carta de la primera Timoteo tiene 6 capítulos y allí podemos ver que tiene una parte introductoria, que es el saludo que hace Pablo, y allí le hace una advertencia contra los falsos maestros que estaban infiltrados dentro de la iglesia. También hace referencia al agradecimiento que tiene Pablo para con el Señor por la gracia que tuvo en dar su misericordia, perdonarlo y dejarlo participar de la obra.
También le da instrucciones sobre la adoración pública dentro de la iglesia. Ahí llama la atención sobre la oración de la iglesia y sobre la adoración que se hacía allí por parte de un grupo de mujeres, y después lo vamos a ver con detalle. Le da instrucción sobre las personas que él va a destinar a hacer el cuidado de la iglesia, nombrando obispos y diáconos. Ahí le hace referencia a los requisitos de estas personas, al propósito que tiene Timoteo con estos nombramientos. Le da instrucciones de las falsas enseñanzas y cómo enfrentarlas, y también le da instrucciones de cómo tratar a diferentes grupos de personas que hacían vida dentro de la iglesia. Iriani, por favor. Ahí tenemos resaltado cómo se estructuró la carta. En la parte de salutación, aquí tenemos como 4 aspectos que resaltar. En el primer aspecto de la salutación, Pablo deja en evidencia la relación cercana que tiene con Timoteo. Él le llama verdadero hijo en la fe, porque eso es lo que era Timoteo para Pablo. Era esa persona que caminó con él durante su ministerio y que él preparó para ayudarlo en estas tareas donde él personalmente no podía estar. También dentro de esta salutación, él le da una advertencia de los falsos maestros. Le llama a reprender a los falsos maestros quienes enfatizaban en la ley. El tema de Éfeso era que había un grupo de personas infiltradas que habían hecho solapadamente, habían cambiado la palabra del Señor, habían hecho interpretaciones personales acerca de la Torá, habían hecho interpretaciones acerca de la genealogía, habían introducido una serie de fábulas, de historias que hacían que la gente se confundiera y que había creado dentro de la iglesia divisiones y discusiones. Había enfrentamiento inclusive entre grupos de personas en la iglesia que habían sido ocasionados por estos falsos maestros. Se dice que inclusive parte de las personas donde más influían estos falsos maestros eran las mujeres que asistían a la iglesia, porque según dicen las personas que hacen los comentarios de estos estudios bíblicos, dicen que eran fáciles de engañar. También esta parte de la salutación, Pablo hace referencia a la gracia que Dios le ha dado a Pablo por su conversión y ministerio. Él manifiesta que esta es la manifestación viva de que los peores pecadores se pueden salvar, se pueden convertir. En un comentario bíblico, leí que Pablo se sentía muy comprometido con la obra, porque él opinaba que los pecados que él había cometido eran tan grandes, porque no solamente se reprendía él a sí mismo el haber perseguido y matado a muchos cristianos, sino que le dolía mucho el haber hecho que esos cristianos blasfemaran de su fe, que negaran a Jesús, que negaran sus creencias. Entonces decía que él los había matado no solamente de cuerpo, sino también de alma. Entonces esa situación de ese sentimiento del pecado cometido lo llevaba a comprometerse en alma y en cuerpo con su obra y a tratar de predicar la palabra y de llegar a todos los rincones para ver la mayor cantidad de personas que fueran salvas. Y eso lo hace ver en esta carta a Timoteo. El propósito de las instrucciones que da Pablo era reforzar en Timoteo la idea de que él había sido destinado para el ministerio, que había sido ungido anteriormente, le había sido profetizado que él iba a tener un ministerio. Timoteo era tímido, se dice que era tímido e introvertido, porque al ser hijo de griego, su papá, y judía, su mamá, él no se sentía aceptado por los griegos, porque era de mestizo con judío, pero tampoco era aceptado por los judíos, porque su papá era griego, entonces siempre fue un joven muy retraído. Entonces Pablo con esta carta trata de
animarlo, de entusiasmarlo, de recordarle que está listo para la misión, que aunque él tenga miedo, tiene que enfrentar esos miedos, avivar la fe que está en él y que él puede con la obra. Pablo, más de una vez dentro de sus cartas, le recordaba esto a Timoteo con el fin de animarlo, porque al parecer él era un poco tímido y no le gustaban las confrontaciones. Y el tema de la iglesia de Éfeso iba a requerir de él ese carácter, que se enfrentara con las personas que estaban dando falsas enseñanzas, que pusiera orden también dentro de la iglesia. La próxima. Dentro de este tema, en las instrucciones que da Pablo, comienza con una primera instrucción que es que los creyentes debemos orar por todo. Aparentemente en Éfeso se había perdido ese motivo, y él les recuerda que la misión de los creyentes es orar por todo. Les recuerda que hay razones para esto. Dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Ahí los invita a orar por las autoridades, a orar por los que gobiernan, a orar por los que los persiguen, en el entendido de que Dios no hace excepción de personas, que Dios brinda la salvación y es la persona la que acepta o no seguirle, pero que es nuestra obligación orar por todo. Y le recuerda pues que Dios puede salvar a los peores pecadores. Le recuerda también que Jesús murió por todo. Allí en Éfeso se daban una serie de pecados. Bueno, lo vamos a ver en la próxima lámina. Ya va, devuelve, por favor. También en Éfeso había otro problema, y era que dentro de la iglesia aparentemente había un grupo de mujeres, algunas de buena posición económica, que no se vestían decorosamente para ir a la iglesia, eran muy ostentosas, lo cual causaba incomodidad entre las personas que iban a la iglesia. Y él les recuerda que las mujeres deben vestirse modestamente, no para llamar la atención. También estas mujeres eran un poco, no diríamos revoltosas, pero eran personas como muy, que intervenían mucho en la actividad de la iglesia, se imponían en la actividad de la iglesia, y en algunos casos hasta querían liderizar algunos aspectos de la vida de la iglesia. Entonces, él les recuerda que además de ser sumisa a sus esposos, porque es parte de lo que dice la palabra, no tenían autoridad en la iglesia, y les pone un límite. Con este versículo hay muchas interpretaciones. De hecho, hay tres vertientes. Una que dicen que Pablo prohíbe que la mujer participe en los liderazgos de la iglesia, totalmente. Hay otra vertiente que dice que Pablo lo que quiso decir era que no podían participar en liderazgo de la iglesia hasta no estar preparada para ello, y que siempre bajo la sujeción o la supervisión de autoridades, y que a partir de allí podían enseñar. Y hay otros que dicen que solo esta recomendación era para las mujeres de la iglesia de Éfeso. En realidad, pues no lo sabemos, pero por la evidencia de las otras cartas de Pablo, se puede ver que él siempre en su ministerio se apoyó a muchas mujeres. Ahí tenemos a Priscila, Febe, a Junia, a Lidia, a Evodia, que fueron mujeres que inclusive algunas fueron dentro de la iglesia líderes. Pero en cuanto a este versículo, se plantean estas tres vertientes, pero cualquiera que fuera la vertiente que tomemos, siempre Pablo llamó a que Timoteo asumiera el liderazgo, inclusive de estas personas, y que él pusiera orden dentro de todo lo que era la adoración de la iglesia. Puedes continuar. La segunda instrucción que da Pablo, y esto lo vemos porque la iglesia de Éfeso creció mucho y necesitaba ya tener un orden interno. Para eso, Pablo le pide a Timoteo que reclute, que escoja, que seleccione una serie de personas
caballeros para que sean los obispos. Obispos en la iglesia es el responsable de conducir la iglesia. Puede llamarse obispo, puede llamarse anciano, pastor, presbítero, supervisor. Son los responsables de liderar, predicar y enseñar. Dentro de las características que Pablo le pide a Timoteo que tengan los obispos, aquí hay unas que se llaman las que son las que no debe tener, las que llamamos negativas, y otras las que es deseable que tengan. Entre las que son deseables que tengan, es primero que sean irreprensibles, es decir, que sean personas que no tengan tacha, que no puedan ser atacadas, porque al atacar al obispo, al pastor, hacía también que se atacara la iglesia, y en ese momento en que la iglesia se estaba sentando, que se estaban fundando, recuerden que la iglesia cristiana comenzó con mucha persecución, era importante que ese testimonio quedara en la comunidad, que ese testimonio que daba el obispo, que daba los creyentes, fuera sin tacha para que las personas le fuese atractivo el mensaje de salvación. No tuvieran cómo, en qué agarrarse para hacer críticas hacia la iglesia. También se le pedía que fuera marido de una sola mujer. Eso significa que no necesariamente que fuera casado, porque Pablo no era casado, sino que fue una persona que dentro del área sexual y sentimental fue una persona ordenada. Si tenía pareja, que tuviera una pareja, que fuera sobrio, es decir, que fuera una persona equilibrada, que pudiera tener un entendimiento claro de los asuntos que tenían que tratar, que fuera prudente, que fuera decoroso, que tuviera una vida que pudiera ser vista tras luz sin tacha, que fuera hospedador. El término hospedador es el amar a los extraños. Es una persona que son abiertas, que tienen la posibilidad de aceptar al que se acerque independientemente que no pertenezca al sitio donde está la iglesia. Recuerden que en ese tiempo había mucha migración, la gente iba de un sitio a otro y las comunicaciones eran difíciles. Entonces solía suceder que cuando iban un grupo de hermanos de una ciudad a otra, los hermanos de la ciudad que lo recibía debían apoyarle, dándole cobijo, dándole alimento, atendiéndolos en sus casas, porque la iglesia eran las casas. La iglesia no era una estructura como la conocemos ahora, eran estructuras que se desarrollaban dentro de las casas de los fieles, y poco a poco luego fueron pasando a tener sus propios locales, pero inicialmente eran dentro de las estructuras de las casas de los fieles. También tenían que ser amable y apacible. Todos estos requisitos todavía están vigentes para hoy. Es lo que esperamos nosotros de nuestros pastores y líderes. Tenía que tener un buen gobierno de su familia, porque, como se decía, si uno no puede, ¿verdad?, dominar su familia, difícilmente podrá dominar la familia iglesia. Tenía que tener buen testimonio en cuanto a su familia. Y con buen testimonio de los de afuera. Es decir, que no solamente fuese conocido como una persona intachable dentro de la iglesia, sino que la comunidad, el externo, lo percibiera y fuera así. Dentro de las cosas que no deberían tener, porque era no dado al vino, obviamente, porque el exceso de licor y de alcohol en cualquier puesto de autoridad, lo más que va a generar son problemas y discrepancias, y personas que no van a tener centradas en la toma de decisiones o en análisis de situaciones, que no fuera pendenciero desde ningún tipo de vista, porque se requiere un corazón sano, un corazón que pueda ser de carne, abierto, que pueda ser plegable, que pueda tener empatía con el resto, un corazón perdonador, no una persona que pueda armarse una disputa más allí donde tenían personas infiltradas que estaban dividiendo la iglesia. Se requería personas con corazones que pudieran unificar más bien a los fieles, más que dividir, más que tener contiendas. No codicioso a las ganancias deshonestas, pues todos lo vemos.
el tema de las iglesias de esta época, recuerden que la iglesia con los recursos funcionaba para apoyar a los hermanos que estaban en necesidad. Entonces se requerían personas honestas que no tuvieran amor por el dinero para que precisamente esos recursos que llegaran a la iglesia no los fueran a pervertir o a desviar del objetivo y la meta que tenían como obispo. Por supuesto, no avaro, no solamente de riquezas materiales, sino de poder, de todo eso que se le muestra a las personas cuando llegan a posiciones de autoridad. Y no neófito o una persona nueva dentro de la fe, porque la falta de madurez dentro de la fe podría llevarlo a desviarse también, a enorgullecerse y a perderse en el camino que le había sido destinado. La próxima. Igual, se le pidió, Pablo le pidió a Tito que nombrara diáconos. Diáconos son las personas que apoyan a los obispos en las prácticas de la iglesia. Y a los diáconos también se le pidió requisitos. Honesto, sin doblez, es una persona que no tenga un doble discurso, marido de una sola mujer, un buen gobernador de su familia, eso por los aspectos positivos, y los aspectos negativos que no debe tener, que no fuera dado al vino, que no fuera codicioso, porque iba a manejar recursos, que guarde con fe, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, que esté consciente y comprometido con la palabra del Señor y con la vida cristiana, porque en eso se iba a ser la imagen que ellos iban a dar a los fieles. Irreprensibles también a toda prueba. De hecho, Pablo en algún momento dice que es preferible probarlo antes de colocarlos en los puestos. También allí se nombran a las mujeres y de la iglesia y se les da algunos requisitos. Aquí no está claro si se refieren a las esposas de los diáconos y los obispos o a las mujeres que hacen vida dentro de la iglesia como líderes, pero se les piden que sean honestas, que no sean calumniadoras, que sean sobrias y que sean fieles en todo. Al parecer en Éfeso era muy común que se trajeran calumnias entre los fieles, también aparentemente eran muy dadas al vino, al ocio, y entonces allí se les pide que las personas que están dentro de la iglesia pues cumplan con estos requisitos. La próxima. Una de las misiones importantes de Timoteo era enfrentar a las falsas enseñanzas. De hecho, ese es el objetivo, uno de los objetivos primarios en que fue designado Timoteo para Éfeso. Habían personas infiltradas dentro de la iglesia que querían ponerle obligaciones adicionales a los fieles. Eran judaizantes. Les querían obligar a cumplir con la ley. Estos falsos maestros tenían prohibiciones de casarse, prohibiciones de algunos alimentos, o sea, haciendo ver que con obras, que para tener la salvación, además de todo, tenían que tener obras, lo cual desmiente, por supuesto, y desestima la obra de Jesús, porque Jesús fue suficiente para todo, pero no era lo que ellos manifestaban. Este engaño tenía un doble propósito. Además de infiltrarse en la iglesia y de dividirla, también estos maestros obtenían ciertos recursos con estas posturas porque eran seguidos y ellos tenían ciertas ganancias al ser maestro dentro de la iglesia. Pablo exhorta a Timoteo que con su ejemplo es la mejor enseñanza a la doctrina para ser seguido, para desestimar estas falsas enseñanzas. Pero también le advirtió que tenía que enfrentarlos y en el caso de que ellos continuaran, tenían que ser retirados de la iglesia. No dentro del punto de vista, digamos, de confrontación, pero sí minimizando su acción para que no siguieran pervirtiendo la palabra y haciendo divisiones dentro de la iglesia.
La próxima. A Timoteo también le tocó entonces atender los asuntos de diferentes grupos de personas que asistían a la iglesia. A los ancianos y a los más jóvenes, yo casi no veo aquí. Voy a conseguir aquí el mío. Bueno, a los ancianos y los más jóvenes dicen que debe ser tratado como miembro de familia y con respeto. Sin embargo, con el tema de los ancianos que tuvo que atender Timoteo, aún con respeto, Pablo lo llamó a que se habían conductas que no eran adecuadas y en este caso se presume que tenían que ver mucho con el consumo de alcohol. Algunos ancianos de la iglesia, aún con respeto, si tenía que retirarlos de liderazgo, lo hiciera. Pero ante todo, tenía que atender con respeto a las personas mayores que él y a las personas de su edad. A las viudas tenían atención especial de la iglesia, las viudas eran apoyadas económicamente, pero dentro de este proceso aparentemente habían personas que recibían ayuda que no las necesitaban. Entonces, Pablo da algunos requisitos para las viudas, como por ejemplo que realmente no tenga familias que las atiendan, que siempre sean mayor de 60 años, porque decía que las viudas jóvenes, además de que eran personas que no tenían una vida un poco ordenada, en cualquier momento pues dejaban la iglesia, entonces se querían focalizar en las personas que realmente lo necesitaran, que eran las personas que no tuvieran familia, que las atendiera y que fueran personas mayores. Sin embargo, recomendaba que estas personas, igual por ser apoyadas en la iglesia, pero que también tuvieran alguna labor que pudieran desempeñar dentro de la misma. A los obispos que merecen el apoyo de la iglesia, decían que además por ser personas que dedicaban a la labor de la iglesia tenían que tener una honra, que también tenían que ser atendidos económicamente, ayudarlos con cierto apoyo económico para su subsistencia. También a los obispos, cuando eran acusados de alguna falta, Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que analice bien los casos y que pida testigos para que evalúen todas esas denuncias, en el sentido de que al ser una iglesia tan dividida, podía haber casos en que no hubiese razón cierta para esto, sino que fueran contiendas internas. A los esclavos, aquí se da el caso que dentro de la iglesia podían participar esclavos y amos. Entonces se había dado el caso que algunos esclavos estaban irrespetando a sus amos por la condición que eran hermanos en la fe. Entonces le recuerda a Timoteo que debe orientarlo en el sentido de que en ese momento la sociedad tenía esclavos. No era parte de la iglesia formar una revolución para el cambio de esta situación. Pablo sabía que con el tiempo esto iba a cambiar, pero requería que dieran buen testimonio para que las familias que estuvieran cerca y vieran la relación que llevaban esclavos y amos, pudieran recibir con paz el mensaje de salvación y pudieran ver que en esa situación no había riesgo, que eran personas respetuosas, que aún siendo hermanos en la fe, el esclavo podía respetar a su amo y el amo siendo hermano del esclavo en la fe también podía tratarlo sin abuso y con respeto. Pero eso era lo que Pablo quería que se viera, no que se aprovechase de la situación por ser hermanos en la fe, los esclavos, que aparentemente estaba sucediendo. El tema de los falsos maestros, que ya lo hemos visto, el camino de la enseñanza para ellos era el camino hacia el dinero, hacia el éxito. Entonces, esta es una de las
limitantes que consigue Timoteo, pero que era uno de los mayores obstáculos a superar en la iglesia de Éfeso. Y la estrategia que le da Pablo a Timoteo es siempre apegarse a la palabra, que siempre su conducta sea intachable y que muestre en todo momento la palabra del Señor para ir desestimando a todas estas personas que están infiltradas en la iglesia y que poco a poco él debe ir retirando si no cambian de conducta. También habla del hombre rico y habla de que la riqueza no es mala, pero da recomendaciones de orientación para el hombre rico para que esas riquezas que tiene las ponga al servicio de la iglesia, apoyando a sus hermanos, diciendo invertir hoy en la eternidad, le llama así. No cuestionándolos por ser ricos, pero sí tratando de hacerles ver que el amor al dinero, que el amor de la avaricia lo aleja de Dios y que con ese recurso que tiene puede apoyar también a sus hermanos. La próxima. Bueno, esta que vimos fue la primera carta que hace Pablo a Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso. No sé si tienen alguna pregunta de esta carta, algún comentario. Nada. Bueno, en ese mismo periodo de tiempo, del año 62 al año 64 aproximadamente, Pablo escribe otra carta y se la escribe a Tito. Tito también fue colaborador de Pablo. Lo acompañó muchas veces, inclusive no es mencionado en el libro de Hechos Tito, pero sí es mencionado en el libro de la Carta a los Corintios. Tito era griego, vivía en la isla de Creta y él era gentil, pero aún siendo gentil, fue seguidor de Cristo. Él fue de los primeros gentiles que no se circuncidó. Él estuvo en el concilio donde Pablo defendió esta postura y él pudo seguir a Pablo, hizo ministerio y fue de los primeros gentiles que estuvo sin circuncisión. Tito había sido enviado por Pablo a diversos lugares a resolver problemas de la iglesia, entre ellos a Corinto. El propósito de esta carta es muy parecido al del Timoteo. Era para dar aliento y consejo pastoral a Tito, que era un joven pastor, para capacitarlo, para enseñar y administrar la iglesia adecuadamente, atendiendo los problemas que afectaban a la iglesia de Creta, entre ellos también los falsos maestros. Pablo hace énfasis en la buena enseñanza y en la doctrina. Creta era una isla, y una isla que tenía muchas ciudades, era una isla muy grande, pero como isla con muchos puertos tenía muchos problemas. Tenía dos tipos de problemas. Los problemas que van vinculados con el hecho de ser una isla y tener muchos puertos, que eran problemas de pecados sexuales, problemas de alcohol, problemas de idolatría, pero también tenía unos problemas que tenían que ver mucho con el carácter de los cretenses. En el tiempo de la guerra, estas personas de Creta fueron mercenarios, eran personas que iban a la guerra por dinero, entonces eran personas de carácter fuerte y duro, eran personas obstinadas. Inclusive se dice que eran mentirosos, que eran personas muy falsas. Entonces Tito tenía que enfrentar una situación distinta a la de Timoteo, que era poder entrar a estas iglesias, que eran muchas, organizarlas y tratar de encaminar la situación de las iglesias en cuanto a su fe, porque eran personas que estaban muy abiertas a las contiendas y a las discusiones. La próxima, porfa. Ahí al final decía que les enseñó sobre la gracia. Bueno, Tito ministró en Creta, en Jerusalén, en Corinto y al final ya de la vida de Pablo en Dalmacia. La próxima.
El bosquejo de esta carta, bueno, el saludo inicial, igual las instrucciones sobre el nombramiento de los ancianos, porque para poder organizar las iglesias tenía que tener estructura y tenía que ir seleccionando personas dentro de los fieles para ir delegando la responsabilidad de las iglesias. Las instrucciones sobre los falsos maestros que también estaban acá, instrucciones sobre los grupos también de los fieles, igual que la carta de Timoteo, y las instrucciones sobre la vida piadosa. La próxima, ahí vemos cómo están resaltadas las características de la carta. Cuando volvemos a la primera parte de la carta, que era el objetivo, organizar la iglesia, entonces tenía que nombrar autoridades. Y para esto, Pablo le pide que nombre ancianos. En este sentido, Pablo es directo, en el sentido de que era Tito quien tenía que escoger y seleccionar a los ancianos. No tenía que ver con líderes que tuvieran potencialidades, dones, personas que quisieran estar allí, sino que él tenía que ir seleccionando a las personas que iban a estar frente a estas iglesias. Aunque la iglesia tenía tiempo constituida, muchos de los ancianos o de las personas que llevaban las iglesias no eran irreprensibles, tenían problemas de carácter. Entonces el trabajo de Tito era enfrentar esa situación y hacer los cambios que tenía que hacer. Las características positivas muy parecidas a las que pide a la carta de Timoteo, que fueran irreprensibles, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esto un poco atendiendo el tema del carácter de los cretenses, que fuera hospedador, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Justo con los fieles, santo frente a Dios y dueño de sí mismo, que tuviera dominio propio. Y retenedor de la palabra fiel, fiel a la palabra del Señor. Las mismas características a evitar, que no fuera soberbio. Eran personas muy iracundas y violentas con la palabra, la gente de Creta. Por eso era tan importante que las personas que estuvieran al frente tuvieran un dominio de carácter, que fueran unas personas maduras para poder evitar esos enfrentamientos que ya existían dentro de la iglesia. Que no fueran iracundos, que no fueran dados al vino, que no fueran pendencieros, que no fueran codiciosos de ganancias deshonestas. Y también aquí en Creta le pide que para las ancianas que participan en la vida de la iglesia, que fueran reverentes, o sea, que fueran unas personas que tuvieran una presencia modesta y también respetuosa para la iglesia, que no fueran calumniadoras ni esclavas del vino, y que fueran maestras del bien, o sea, que se ocuparan de instruir y enseñar a las mujeres jóvenes. Aparentemente en esta cultura era común que las mujeres consumieran vino y alcohol, y también que se reunieran y que fueran un poco chismosas o calumniadoras. Por eso es que dentro de los requisitos él menciona esto. Adelante. En cuanto a los falsos maestros, dentro de la carta él hace una descripción de los falsos maestros que están allí en Creta. Dice que son rebeldes y se rehúsan a cooperar, un poco para que Tito los caracterizara y pudiera tener como claro las personas con las cuales él iba a tratar, que son impostores y hablan de cosas inútiles como genealogía, relacionando salvación con antepasados muertos. También estos falsos maestros enseñan mitos y leyendas diciendo que son verdad, y ahí es donde tenía las falsas enseñanzas que solapaban y que iban distorsionando la palabra dentro de la iglesia. Son legalistas, judaizantes, que les enseñaban que era necesaria la circuncisión para la salvación, desdeñando desde todo punto de vista la obra del Señor. Tenían dicen, una conciencia y una mente corrupta. Afirmaban conocer a Dios o afirmaban conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan, porque eran personas que estaban dentro de la iglesia, que hacían vida dentro de la iglesia. Son desobedientes, incapaces de hacer cualquier cosa buena. Esa es la tipología que hace Pablo.
La próxima. Aquí en la carta que Pablo le hace a Tito hay algo bien importante. Él menciona que es muy importante que la iglesia mantenga como un estándar, que mantenga una imagen para la comunidad. Eso para que no sirva de tropezadero, para que las personas se puedan acercar, para que no tengan nada que decir de los cristianos y pudiera ser más viable llevar el mensaje de salvación. Entonces aquí, como por ejemplo, dice que las mujeres jóvenes amen a sus maridos, sean prudentes y castas, sean cuidadosas de su casa, sean buenas, sujetas a su marido. ¿Esto por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no digan, ahí van las cristianas. Esas son las cristianas, mira cómo son rebeldes, mira cómo no atienden la casa, ese tipo de cosas. Aquí también decía, por ejemplo, los siervos, los obreros, sujétense a los patrones, no sean respondones, no defrauden, sean fieles, de modo que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Cuando habla de fraude, se referían a esas pequeñas acciones como que era común que se robaran algunas cosas pequeñas dentro de las casas, que fueran irrespetuosos. Entonces, al ser cristiano, no era la conducta que se esperaba una conducta diferente para poder ser irreprensibles también ante los otros y que las personas pudieran aceptar a los cristianos y aceptar a la iglesia. Adelante. Aquí también Pablo le habla a Tito acerca de la gracia y él dentro de la carta le señala este versículo que resume lo que la gracia era, lo que él quería que transmitiera a los fieles. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, es decir, renunciando a esa vida separada de Dios, a esa vida separada de la palabra, esa vida que no seguimos al Señor y a los deseos mundanos, separados de eso, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí le está haciendo ver a Tito que él debe transmitir que por gracia somos salvos, pero que necesitamos seguirlo, necesitamos seguir una vida sobria y justa en este siglo. En este siglo se refiere en ese espacio de tiempo donde el pecado era lo que abundaba. Era una sociedad donde había mucha inequidad y los cristianos rompían ese paradigma, tratando de tener una vida diferente. Era necesario apegarnos a la gracia y que las personas conscientes de su pecado se alejaran de ellos para poder dar buen testimonio. Dice, Pablo recuerda cómo éramos antes de ser salvos por la misericordia de Dios. Él nos lavó y derramó su espíritu sobre nosotros, por lo tanto vivimos para agradarlo mientras esperamos su regreso. Y esto es no sé si, Ruby, me puedes leer si tienes a la mano Tito 3:5. Yo lo tengo aquí, bueno, ya. Ah, gracias. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por la lavamiento de las regeneraciones y por la renovación en el Espíritu Santo. Puedes continuar, porque creo que después hace una descripción. Luego viene 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias.
palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para a los hombres. Gracias, Henry. La próxima. Lo que pasa es que de ahí, Jeremy, Ajá. estoy leyendo de 9 a 11, ¿no? La forma o sea, como digamos, de reprender. ¿Cuál quieres que lea? Que no se pierda tiempo en cuestiones necias y genealogias y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Claro, el tema en esa iglesia era que estas personas que llevaban la falsa enseñanza, ¿cómo te digo? Armaban esas discusiones, era parte de su estrategia, introducir esas enseñanzas, que las personas discutieran. Inclusive volvemos al tema del carácter de la gente de Creta, la gente como muy violenta, se enfrascaban en esas situaciones y lo que hacía era dividir a los fieles. Ajá, Ruby, cuéntanos. Ciertamente esto era así, porque ellos causaban esta división y creaban la duda en los que estaban allí en esa iglesia. ¿Para qué? Para de alguna manera, ¿verdad?, hacer ver que que no era por gracia, sino por ley, porque eran los judaizantes. Entonces creaban discusiones, los estimulaban de esta manera, y es como tú dices, ciertamente, eran estrategias que ellos utilizaban, pero los confundían, que era su objetivo. Y a esto era que Pablo les decía. Y Pablo llama a Tito a no enfrascarse en eso, a focalizarse en la palabra, a no contender, a no participar, a no discutir, como la manera de ir quitándole espacio a estas personas dentro de la iglesia. ¿Alguien más que aquí no puedo ver? ¿Alguna otra intervención de la carta de Tito? No. Bueno, en la primera de Timoteo y en la carta de Tito vemos entonces cómo Pablo va enviando estas cartas como una forma de que se organizaran las iglesias. Por eso es que él dentro de cada una de estas cartas manda los requisitos o la expectativa que él tiene de los hombres que estén al frente de la casa del Señor. Por una parte. Por otra parte, les da consejos de cómo enseñar y por otra parte, les da consejos de cómo tratar a los diferentes grupos de personas que hacían vidas en las iglesias. Porque antes de esto, recuerda que eran iglesias nuevas que se estaban formando y la dinámica de estas personas diferentes que participaban en la iglesia generaban ese tipo de conflicto. Pero como ustedes pueden ver, la estrategia nunca era contender, enfrentarse o enroscarse en esa disputa, sino ir por encima de ello con una conducta intachable, mostrando con el ejemplo, mostrando con su propia vida los valores cristianos, para que eso fuera lo que la gente viera. Y de esa misma manera era la idea que tenía Pablo de las personas que quería conseguir él para cada una de esas iglesias. En Creta había muchas, ¿no? Era una isla con muchas ciudades y había muchas iglesias. Entonces el tema para Tito no era tan fácil. También dentro de estas dos cartas, la labor era difícil. Entonces Pablo trata de motivarlos, de animarlos en esa encomienda que él les da, consciente de la dificultad que ambos iban a tener en cada una de sus áreas, ya por conocerlo de tantos años de trabajar con ellos y por saber las limitaciones que tenían cada uno de ellos. Así llegamos a la última carta escrita por Pablo, que es la segunda carta a Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, cerca del año 67, él está preso en Roma, él está consciente de que ya está al final de su ministerio,
Él está consciente de que pronto puede ser ejecutado y entonces escribe esta carta a Timoteo con un doble, digamos, un motivo pastoral para darle instrucciones en relación al ministerio de Timoteo, pero también con un motivo personal, con la intención un poco que Timoteo supiera de él y que también manifestarle su deseo, pues que él fuera a visitarlo a la cárcel. No se sabe, porque en la escritura no lo podemos ver, si Timoteo llega a visitarlo antes que fuese ejecutado por Nerón. Lo que vemos es la solicitud de Pablo. Adelante, Iriani. Como les comentaba, la anterior, como les comentaba, pues es la última carta que hace Pablo en prisión, en Roma. Se dice que la prisión donde estaba Pablo era un hueco que apenas tenía espacio para pasar la comida, que era un lugar muy frío. Por eso que dentro de la carta Pablo le pide a Timoteo que le lleven su abrigo, que le lleven sus pergaminos para estudiar, para leer. Y aquí hablamos del propósito de la carta, animarlo en el ministerio que lleva en Éfeso, que ya lo conversamos, que era un ministerio bastante complicado, darle instrucciones finales y pedirle que lo visite. Ahora sí, tiene 4 capítulos la carta. Aquí vemos en la salutación por la preocupación de Pablo por Timoteo y las palabras que le da de aliento dentro de las circunstancias que vive Pablo, y la refleja en la carta. Le da instrucciones especiales para aguantar las privaciones que tiene que tener, y advertencias sobre las preguntas necias. Vemos de las personas que participan allí en la iglesia, advertencias sobre los últimos días y sobre lo que Timoteo puede esperar, y las palabras de despedida de Pablo. Adelante. Aquí, Pablo en estos versículos le dice, bueno, avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego es poner en acción ese don que Dios le dio. A veces nos desanimamos por las circunstancias, por las situaciones. En este caso, como comentábamos en la carta anterior, Pablo era un poco tímido, no le gustaba la confrontación. Y en la iglesia le exigía pues, que tuviera esas acciones que para él era difícil. Pero Pablo intenta animarlo con esto, que no le pide que no se avergüence, sino que participe de las aflicciones. Le recuerda que el camino de las aflicciones para el cristiano, y que él mismo está en la cárcel pasando por aflicciones, y que algunas de las personas se avergonzaron de él, lo dejaron solo. De hecho, él dice que solamente, creo que menciona a Lucas, y le hace esa referencia en la carta. Y aquí otras como que guarden buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, son las recomendaciones como padre espiritual que le da a Timoteo. Le dice que persista en lo que él ha aprendido, le recuerda siempre que persista en eso, que predique la palabra, porque es su principal misión como pastor de la iglesia de Éfeso. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese es un versículo que siempre nosotros referimos mucho. Aprobados en la obra que nos fue encomendada. Adelante, la próxima. Aquí, bueno, este es un cuadro explicativo de la comparación que le hace Pablo a Timoteo con diferentes, digamos, no serían personas, sino diferentes condiciones. Dice, como hijo debe ser fuerte y estar activo.
Como soldado, debes sufrir privaciones y agradar a tu comandante, o sea, dar respuesta al que lo ha enviado y sabiendo que va a sufrir privaciones. Como atleta, debes obedecer las reglas del juego, o sea, seguir la palabra, seguir las instrucciones de Dios. Como obrero, no debe avergonzarse, más bien debe usar correctamente la palabra de Dios. Como instrumento, debe estar santificado y ser útil para el Señor. Es decir, estamos santificados, pero siempre es para trabajar en la obra del Señor. Y Él se lo recuerda aquí. Y como siervo, siempre ser amable y siempre ser útil. Ese es un poco para describir las responsabilidades que tenía Timoteo como pastor. En cuanto a los últimos días, Pablo le recuerda que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a todos estos evita. Eso es un poco para esos días, pero también es para estos días, porque muchas de estas condiciones la vemos en estos momentos. Y para mantenerse en el camino recto, era necesario que Timoteo evitara a estas personas que podían hacer vida o no con él dentro de la iglesia. Podían estar dentro de la iglesia o podían estar fuera, pero les advierte que va a ser común. Eso es igual para nosotros. Mantenernos el camino recto no es sencillo y en las circunstancias que todos vivimos, ya sea dentro del ambiente laboral, el ambiente donde nos desarrollamos con los estudios, donde la comunidad donde vivimos, podemos tener encuentros con personas que tienen esta condición y no debemos dejarnos llevar, debemos estar siempre claros la misión que tenemos, a quién seguimos y qué como cristianos, cuál es la conducta que tenemos que tener. Sobre todo ahorita con las redes, muchas de las cosas parece que son buenas. Muchos mensajes, muchas situaciones. Podemos ver mucho sobre la iglesia de la prosperidad, que vemos que son iglesias que están enfatizando el mensaje de ser próspero, de una vida feliz, una vida llena de placeres, que realmente no está mal, pero que no es el mensaje del Señor. Y a veces podemos caer en esos desencuentros sin darnos cuenta. Entonces, como en ese tiempo de advertencia para Timoteo, también podría ser una advertencia para nosotros. Y las armas que da contra toda maldad es la palabra del Señor. Estos versículos explican la naturaleza de la escritura, que también lo recordamos porque siempre lo escuchamos. Que las escrituras son la verdadera palabra de Dios, que preparan a los pastores para enseñar, reprender, corregir y capacitar a los creyentes. Entonces, el arma que tenía Timoteo y que tenía Tito y que eran recomendadas por Pablo era la palabra del Señor. Que a la luz de la palabra del Señor fungiera su ministerio. Y la próxima. Bueno, y en esta carta Pablo se despide. Y como les comentaba, él está consciente que ya está cerca de su final y él escribe este versículo que nosotros también conocemos muy bien. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la última carta de Pablo. Gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, algo que agregar. Gracias, Irán. Muy buena. A la hora. Gracias. Muy buena la explicación, de verdad. Muy clara, muy veraz, muy buena. Gracias,
Henry, te veo allí leyendo. Cuéntamelo todo. Sí, es impresionante, ¿no? Ya casi al final en las instrucciones personales, ¿verdad? Porque es que lo que tú mencionaste, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A pesar de que ya sabía que estaba en sus últimos días, Sí. qué bárbaro. Es asombroso, es asombroso. Sí. Realmente Pablo es un héroe de la fe. sí, porque en ninguna circunstancia dejó el ministerio. Yo leía que tuvo 4 naufragios, impresionante. Y siempre, y se quedó sin nada. Hubo ocasiones en que no tenía nada, sino lo que llevaba puesto, pero nunca denigró de la palabra, nunca dejó su ministerio, siempre estuvo focalizado en la meta, que era la obra del Señor, siempre. Sí, de hecho al final lo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí. Como tú dices ahorita, porque sí. sea como sea, Dios lo iba a conservar, para preservar. Muy hermoso. Muy y sabiendo que él estaba cercano a su muerte y él sabía que iba a ser ejecutado, pero así no se amilanó, él se mantuvo firme. Muy hermoso de verdad. Realmente Esas cartas me parecieron súper valiosas. El año pasado tuvimos aquí a la pastora de la iglesia LBN Orlando. Nos acompañó para esta clase. María Eugenia. Ella nos comentaba que cuando el pastor Álvaro los designó como pastores de la iglesia de Orlando y cree que lo ha hecho con otros pastores, le llevó enmarcado en un cuadrito los requisitos para ser obispo y se los colocó en su oficina. Dice, esto es los que aspiramos de ustedes. Entonces, es la guía que tiene también la iglesia Las Buenas Nuevas para seleccionar a sus pastores, y eso es bueno porque es una sana doctrina. Qué bueno. Bueno, muchachos, hemos, como Pablo, llegado a la recta final del segundo ciclo. Hemos terminado las cartas de Pablo. Con esta clase número 6 terminamos el segundo ciclo del Nuevo Testamento. Para esta clase vamos a tener una evaluación, pero se la voy a pasar el jueves para que mañana tengan un día de descanso. No es nada complejo, es algo sencillo de lo que vimos hoy. No hay nada diferente a lo que vimos hoy. Le voy a mandar el link, ustedes hacen su test, el test el mismo cierra y le da su nota y las envía a la plataforma. Ya está en la plataforma, hermana. ¿Ya está el examen? Ajá, sí. Ah, viste, bueno, no lo voy a dejar descansar. Ahí tienen el examen. Ah, ok, bueno, perfecto. Le puedo compartir pantalla y mostrarle cómo. Bien, está bien. Ajá, ponlo allí para que. Deme un segundo. Ajá, tienen que entrar igual con su usuario y contraseña. Y va a la clase 6. Y acá dice evaluación clase 6. Hacen clic ahí. Están unas instrucciones. Las instrucciones son que la evaluación es de carácter individual, tiene un puntaje de 0 a 10, no tiene límite de tiempo para que lo puedan hacer con tranquilidad, pero sí cuentan con un solo intento. Deben hacer, ahora no se me muestra todavía porque se va a habilitar hoy a las 10 de la noche, pero va a haber un botón que dice iniciar intento.
y ahí les va a salir las preguntas y luego van a hacer clic en el botón enviar cuando ya hayan escogido la respuesta correcta a cada pregunta. Gracias, Y, Iriani. Son preguntas de selección. sí, de selección, y creo que hay una de verdadero y falso. Porque esa la subió otro compañero, porque para yo no verlas. Ah, Claro, qué bueno. claro está. Lo subió otro compañero para que, ¿cómo se diría? Por respeto, de que yo No, no las... claro, claro. Gracias, Irianis, gracias. Bueno, entonces está disponible a partir de las 10 de la noche. Son preguntas de selección y una pregunta verdadero y falso, y es de lo que conversamos hoy. Ajá, y tienen hasta el otro jueves para hacerlo. Ah, bueno, le dieron un plazo largo. Desde hoy hasta el jueves, 29. Ah, bueno, muchachos, tienen bastante tiempo. Entonces, si alguno está pendiente con tareas, no sé, ¿tienen algunos pendientes tareas por entregar? Sí, como te dije, voy a intentar ahorita lo que acabemos para ver si enviamos la de May y la mía. Ajá. ¿Y algún otro tiene pendiente tarea? No, ya todos están listos. Yo también tengo que enviar la mía. Ah, bueno. Ah, bueno. La de la semana pasada. Ah, bueno, envíenlo para poder nosotros entonces concluir las evaluaciones y publicar las notas y también mandarlas al RIEL, que como el tiempo de vacaciones no es tan largo, necesitan hacer los registros para luego ver los resultados del ciclo. Entonces, bueno, los abrazo, les doy las gracias por estas 6 semanas que hemos compartido. Espero que descansen en sus vacaciones, que creo que son 3 semanas, y espero verlos a todos en el último nivel de Nuevo Testamento. Le voy a pedir a alguien que tome la foto y le voy a pedir... Ahora nuevo? ¿Qué viene, Apocalipsis? Viene, sí, viene. Terminamos con Apocalipsis, es la última clase. Sí. Y a Andrew le va a pedir que haga la oración de cierre. Y Iriani, ¿puedes tomar la foto? Bueno, ya prendo mi cámara. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya que salí con los ojos cerrados. Yo la que tomé la foto salí con los ojos cerrados. Hermana Andrew, nuevamente. Ya. 1, 2 y 3. Ahora sí. Gracias. Saliste con los ojos abiertos. Ahora sí. Bueno, vamos a orar. Gracias, Andrew. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, declaramos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas, Padre. Adoramos a ese Rey hermoso, grande, poderoso, que nos da la oportunidad de cada día buscar, indagar e inquirir en su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres de verdad un Dios bueno, porque cada día tú quieres que nosotros te conozcamos más a ti, Señor. Gracias, Señor, por nuestros maestros. Gracias, Señor, por nuestros profesores. Gracias, Señor, por nuestros compañeros, Padre. Declaramos, Señor, tus cuidados. Declaramos tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que tu amor y tu verdad y cada palabra, Señor, que nos ha sido explicada aquí, Señor, se escribe en las tablas de nuestro corazón, Señor, y dan los frutos, Padre, al 30, al 60 y al 100%. Porque esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre Santo, para formarnos y equiparnos
a través de tu palabra tiene un propósito, Señor, que cada uno de nosotros, como buenos creyentes, como tus discípulos, como tus imitadores, Señor, llevemos la palabra como dices tú, como dices en tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos mandas a llevar tu palabra a toda criatura, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada uno de mis hermanos, bendigo a Karim, Señor, declaro tu paz, tu bendición, Señor, sobre ella, Señor, declaro sobre ella, Señor, un espíritu, Señor, de revelación y de discernimiento y sabiduría, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La bendigo con toda bendición. Oro, Señor, por mi hermana Yaremi, Señor. La cubro con el poder de tu sangre, Señor. Declaro sobre ella, Padre, un espíritu de entendimiento que se levanta cada día más, Señor. Ese don de maestra, Padre, que tú somas su boca y que tú pones su boca como prueba de escribiente muy ligera, Señor, para explicar, para indagar, para inquirir en ti, Señor, y que tú le das, Señor, esa facilidad para que tu palabra, Señor, llegue con esa manera sencilla, pero tan completa y tan esencial cuando la pronuncia y cuando la explica, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por mi hermana Iriam, mi Padre, la bendecimos, Señor. Oh, Señor, te pedimos que cada día tenga más conocimiento, Señor. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que cada conocimiento que ella llegue, Señor, se abunde sobreabundantemente, porque es una mujer, Señor, que ella da, que ella se presta, que es colaboradora, Padre. La bendecimos y te damos gracias por su vida, Señor. Bendecimos su familia, Señor. Bendecimos, Señor. La bendecimos con amor. La bendecimos, Señor, con toda bendición espiritual, y declaro sobre ella, Padre, el rocío del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Alexandra, Padre, la cubro con la sangre de Cristo. Declaro, Señor, que tu amor, Señor, se profundice en ella, Padre, que sus oídos se abren para oír tu voz, Señor, que tú, Señor, la abrazas cada momento, Señor, y que tú, Padre Santo, la llenas con tu amor y con tu verdad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por Henry, oro por Omaira, Señor, oro por su matrimonio, bendigo su matrimonio, bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Los bendigo con amor, los bendigo con salud, los bendigo con paz, bendigo sus planes, bendigo sus proyectos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que están guardados en el hueco de tu mano, Señor, que tienen la mente de Cristo, Padre, y que ellos, Señor, son unos soldados, Padre, para trabajar en tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, los directivos, Padre, de esta enseñanza de teología, Padre. Bendigo los pastores de la iglesia, Señor. Declaro sobre toda esta estructura, Señor, un espíritu, Señor, de inteligencia, de conocimiento, de revelación, de poder, de autoridad y de temor de Dios, Señor. Oh, Señor, declaro que tus caminos se abren, Señor, para cada día más, Señor, llevar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque yo declaro, Señor, que así, Señor, como caminaba, como andaba el Espíritu Santo de Dios, Señor, sobre la paz de la tierra, Señor, cuando estaba desordenada y vacía. Así anda, Señor, en cada uno de los corazones a los que tu palabra, Señor, llega, porque tú dices en tu palabra que la tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Señor, y que así como cubre el mar, así será la llenura de la tierra, así como las aguas cubren el mar, así será la llenura de la tierra. Y tú nos das la oportunidad, Señor, para ser protagonistas en esto, para trabajar en tu verdad, para trabajar en tu palabra, para formarnos, para equiparnos, para ir, Señor, por otro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Ann Ruby. Extendemos esta bendición a Edis, que también está con nosotros. Ay, Edis, no oré por Edis, voy a orar por Edis. No vi a Edis. No vi a Edis, está chiquitica. Edis, sí. Te bendigo. Declaro sobre tu vida, Señor, cielos abiertos, Padre. Declaro que eres como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que tocas prospera.
en el nombre poderoso de Jesús, y que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová, y la bendición viene de Jehová. Declaro que Jehová es tu habitación, que no te sobrevendrá ningún mal y que ninguna plaga tocará tu morada. Declaro, Señor, que Él te refuerza, Señor, que Él te pone, Señor, las fuerzas del búfalo, Señor, que caminarás, Señor, como siervas en las alturas, Señor, que correrás y no te cansarás, que caminarás y no te fatigarás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Andrew. Un besote a todos. Amo, niño. Buenas noches. Lo voy a extrañar Que porque descansen. van a descansar de mí, pero la tercera estoy llamando. No me hallo cómo hacer los trabajos. No me meto. Ahí voy. Ahí voy. Siempre es un placer. Siempre es un placer. Que Bueno, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Iriani. Gracias. Gracias. Iriani, Chao, ahora buenas que- noches. ahora que entrenarme. Gracias. Entrenarme en vacaciones a ver si el próximo ciclo sí puedo hacer yo la cosa, ¿no? Sí, Esa va a ser mi tarea. sí. Y la mía es Chao, salir de chao, aquí ahora, Naudi, porque chao, no estoy Eddie. saliendo. Chao, gracias. Chao. La llamada se está grabando. Es que, no, la